Bueno, hoy quiero que pensemos, hace 8 días estuvimos tocando un tema relativo al sexo. Hay preguntas que surgen eh, y he querido que utilicemos este tiempo como preguntas y respuestas. Eh, una de ellas, por ejemplo, es bueno y hasta necesario que los novios tengan experiencia de tipo sexual. Otra es el sexo es la fruta prohibida que comieron Adán y Eva en el paraíso. Y hay unas tres más inquietudes que surgen. Entonces esto lo tendré por acá y estaré sacando, según la dirección del Señor, una pregunta y estaremos viendo en las escrituras, en la palabra de Dios, qué quiere Dios decirnos. Vamos a sacar la primera de ellas. Bueno, ya la mirábamos ahora. El sexo es la fruta prohibida que comieron Adán y Eva en el paraíso. Para responder a esta pregunta, vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26. Cuando miramos Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, no estamos viendo una metáfora o una parábola. O sea, lo que está diciendo Génesis capítulo 1 acerca de la creación, que Dios creó al hombre y a la mujer en un día, sucedió en un día de 24 horas. Entonces, así debemos tomar cada una de las enseñanzas de Génesis capítulo 1, 2, capítulo 3. No son metáforas, son cosas reales, cosas que sucedieron. Génesis capítulo 1, 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se arrastran, en las bestias que se mueven sobre la tierra. Estamos viendo la misma creación de Dios. Dios creó al hombre y creó a la mujer. Es importante que sepamos, varón y hembra los creó. Ese es el diseño de Dios de la pareja, hombre y mujer. Él los hizo. Y en el versículo 28, lo interesante es que comienza diciendo, y los bendijo Dios. Dios les dio una buena palabra a ellos. Bendecir es hablar bien. Y Dios habló bien en cuanto al hombre y la mujer. Ese hablar bien involucró lo siguiente: fructificad y multiplicaos, llenar la tierra. Y es aquí donde sabemos que Dios diseñó al hombre y a la mujer. Cuando pensamos en el diseño divino, entonces vemos que el hombre y la mujer biológicamente fueron hechos con diseño para estar en contacto sexual. Ahora, atención a esto. Fue un hombre para Eva y fue una mujer para Adán. El diseño de Dios es una pareja, una persona para la vida. Dios no diseñó a 10 Adanes para Eva, ni a 10 Evas para Adán. Un hombre, una mujer. Lo que estamos viendo en la sociedad actual es una tergiversación del diseño de Dios. Dios creó el sexo al hombre y la mujer con aparato reproductor para tener hijos, pero lo creó para que se haga dentro del campo que Dios diseñó. Esto es el matrimonio. Es el espacio
donde el sexo se practica con santidad dentro del matrimonio y con la persona que Dios da. Entonces, el sexo no es la fruta prohibida que comieron Adán y Eva. No, la fruta que comieron Adán y Eva fue una fruta real. No es algo, una metáfora. Una fruta real que Dios dijo, no coman de ella, porque el día que coman de ella, morirán. Cuando más adelante miramos en Génesis 4:1, dice, conoció Adán a su mujer Eva. Aquí la palabra conocer tiene un contenido de tipo sexual. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Miren, la voluntad de Dios estaba en este encuentro entre Adán y Eva, por voluntad de Jehová. Y la manera que Dios quiere que vivamos a plenitud la sexualidad es dentro de la voluntad de Dios. Todo aquello que sea fuera de la voluntad de Dios no puede llamarse vida plena. Es una vida desastrosa, una vida vacía. Todo aquello que es aparte del diseño de Dios. Bueno, primer pregunta resuelta. Si quedan inquietudes de los presentes, pueden escribir. Si no, luego allí en la página, cuando lo subamos a las redes sociales, también las personas que lo escuchen podrán escribir si tienen inquietudes. Aquí hay una pregunta que dice, yo me quiero casar, ¿qué condición hay para casarse? Alguno dirá, no, pues tener casa, no, tener un buen empleo. Bueno, son buenos consejos, pero la parte central, ¿cuál es? En Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 39, que ese debe ser el centro de quien esté pensando en casarse, o si alguien le pregunta a usted, quiero casarme, ¿qué es lo principal que debo tener en cuenta? Usted sepa dar ese consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Allí en Corintios, capítulo 7, versículo 39. Bueno, el capítulo 7 tal vez lo miremos para otras respuestas de otras preguntas que están ahí. En el versículo 39 está hablando de el tema de las viudas, pero lo que contesta Pablo también lo podemos aplicar para todo el resto de personas. Dice el versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. Y escuchen bien esta condición que dice Pablo para que esa viuda se case, con tal que sea en el Señor. Atención, esto es importante. Toda persona que esté pensando en matrimonio o nosotros cuando vayamos a aconsejar a parejas que se van a casar, esto es central. El matrimonio debe realizarse en el Señor. ¿Qué significa? Que debe tenerse en cuenta el consejo bíblico. ¿Qué enseña Dios? Una de las cosas que Dios enseña es acerca de consejos, que en la multitud de consejos hay sabiduría. La pareja que está pensando en casarse debería buscar consejo de personas maduras y espirituales, personas que tengan en cuenta la palabra de Dios. Si se desecha la palabra de Dios, si se desecha el consejo desde el inicio, esto puede dar lugar a grandes problemas después. Entonces, condición para casarse, sí, usted puede hablar, debes tener un buen trabajo, bueno, todo eso está bien, pero antes de todo eso, es que sea el Señor quien dirija, que la pareja haya estado en oración con respecto al tema, que estén andando en santidad, porque si han involucrado en su relación de noviazgo el contacto sexual sabiendo que Dios lo desaprueba, ¿cómo van a decir mientras
están en pecado sexual, a la vez orando, Señor, muéstrame tu voluntad, guíanos. Seguramente no va a haber una respuesta de Dios si hay pecado. Una respuesta de Dios porque hay una pared que impide que la oración llegue. Y esa pared que impide que la oración llegue se llama pecado. Entonces, esa pareja debe tener en cuenta al Señor como centro, no sus emociones. Atención, lo que debe dirigir la persona hasta el matrimonio no es si lo quiero o no lo quiero. Es bueno eso, pero lo primero es, Dios lo quiere, es la voluntad de Dios, Dios lo desea, es la dirección de Dios. Tengo la paz, he buscado consejo en personas maduras, espirituales, y he escuchado una buena referencia de esta chica o de este chico. Hay personas espirituales que me están aconsejando y dan luz verde a todo esto. Es una manera de comprobar la voluntad de Dios con respecto a un tema tan importante como estos. Atención, adultos, también sepamos aconsejar, que Dios nos dirija con las personas que tenemos cerca o que buscan nuestro consejo. Bueno, siguiente pregunta. ¿Es bueno y hasta necesario que los novios tengan experiencia de tipo sexual? Algunos dirán, ¿cómo se le ocurre preguntar eso? Pero han surgido esas preguntas. Yo escuché hace algunos años a una chica diciendo, no puede llegar uno a casarse sin haber en el noviazgo tenido relaciones sexuales para ver si son compatibles, decía ella. Pero ¿qué dice Dios acerca de esto? Allí mismo en Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice, y lo leímos creo que la vez pasada, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Aquí la palabra fornicación habla del contacto sexual entre personas no casadas, pero también puede hacer referencia a relaciones extramatrimoniales, por fuera del matrimonio. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces Dios dice no a las relaciones sexuales en el noviazgo. Dios dice no. No hay excusa. No hay justificación. No, no, que es que mi hijo ya es un joven maduro, ya sabe lo que hace. Nada de eso. Dios dice no. Dice versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Atención, no olvidemos, seamos niños, jóvenes, adultos, ancianos, la edad que tengamos. Si hemos creído en el Señor Jesucristo, nuestro cuerpo, esta parte física, ¿a quién le pertenece? ¿De quién es? ¿Quién es el dueño? Es Dios mismo. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo, es casa, es habitación del Espíritu de Dios. Imagínense en cómo estamos ofendiendo a Dios utilizando el que es el templo de Dios para el pecado. Cómo estamos ofendiendo su santidad. Porque miren, hace referencia, es templo del Espíritu Santo, a esa característica de Dios, a esa parte de Dios que está en todo su ser, su santidad. Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ustedes no se pertenecen. Mis amados, solteros, casados, viudos, no importa. Nosotros, nuestro cuerpo físico, material, esta carne, le pertenece a Dios, es de Dios. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son
de Dios. Estamos hablando de noviazgo, pero también en cuanto al matrimonio, afectamos nuestras relaciones matrimoniales de una manera grave si faltamos a la fidelidad conyugal. Que Dios nos guarde, porque todos estamos expuestos, vulnerables a caer, pero Dios tiene el poder por su palabra y su espíritu en nosotros de guardarnos, pero afectamos de una manera grave el matrimonio si permitimos la infidelidad conyugal. Bueno, sigamos a la siguiente pregunta. Quedan dos más. Él dice, ¿qué significa que mejor es casarse que estarse quemando? ¿Qué significa que mejor es casarse que estarse quemando? Eso hace referencia allí a Corintios capítulo 7. Vamos a mirar el versículo, ya les digo, 1 Corintios 7, 1 Corintios 7, versículo 8. Escuchen. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Según muchos estudiosos, el apóstol Pablo estuvo casado. Se piensa que tal vez era viudo. Pero en el momento que escribe, después de su conversión y en el momento que escribe la carta, él no tiene esposa. Él está solo. Y dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Por qué lo está diciendo? Luego usted puede leer más ampliamente el capítulo 7 de 1 Corintios. No está diciendo que el matrimonio sea malo, no. Lo que dice es que la persona soltera, la que no tiene un compromiso matrimonial, puede de manera más concentrada, más de lleno, enfocarse en servir al Señor, en dedicar su vida al Señor sin tener un esposo o esposa a quien atender, a quien considerar en sus decisiones, sino centrarse en el servicio al Señor. Es en ese sentido que dice, bueno les fuera quedarse como yo. No está tirando al suelo el matrimonio porque el matrimonio está instituido por Dios, fue creado por Dios. Cuando Dios crea a Adán y le dice, aquí está tu Eva, en ese momento Dios está diseñando el matrimonio. No fue creado por el hombre, no fue creado por las instituciones políticas o jurídicas o las leyes de ningún país. Fue diseñado por Dios, el matrimonio. Es santo el matrimonio tiene la bendición de Dios. Pero si la persona no tiene esposo, dice aquí el apóstol Pablo, o no tiene esposa, puede centrarse de lleno en la obra de Dios. Es a eso lo que se refiere cuando dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí está hablando de un don de continencia. Sabemos que los que hemos creído en el Señor Jesucristo, Dios nos ha dado capacidades espirituales llamadas dones. Uno de los dones de que habla la Escritura es el don de continencia. Esa capacidad dada por Dios no es que la persona no sienta deseo sexual, es que puede tener el deseo sexual bajo control, sin que esto dañe su relación con Dios, de una manera equilibrada, de una manera libre. Puede estar la persona sin tener esposo y esposa por toda su vida. Yo conozco personas que han dedicado su vida al servicio del Señor. Conozco dos misioneras que dedicaron su vida al servicio del Señor. Ellas están en su madurez, en su etapa ya adulta. Nunca se casaron. Todo el tiempo, desde su juventud, sirvieron al Señor tiempo completo. Mujeres que entregaron su vida al Señor. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero si no tienen don de continencia, sí hay en ellos deseos sexuales. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Mejor cásense que estarse quemando. Lo que debe llevarme a mí al matrimonio no es que yo tengo deseo sexual y entonces necesito esposo y esposa. El matrimonio es mucho más que eso. Pero es en el matrimonio que Dios provee
para el deseo sexual del hombre y de la mujer, para guardarles de pecar. Por eso cuando dice el capítulo 7, al principio dice, pero a causa de las fornicaciones, en el versículo 2, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es posible vivir en santidad y pureza sin estar casado por toda la vida. Es posible por la obra, por el obrar de Dios en el corazón. Pero si no tienen don de continencia, dice mejor no lo hagan, cásense. Eso es lo que significa, la pregunta iba dirigida a qué significa mejor cásense que estarse quemando. Quemando es esas necesidades de tipo sexual insatisfechas, que están descontrolándose en la vida de la persona, que le están llevando a pecar contra Dios. Ahí se está quemando, está dañando su relación con Dios. Mis hermanos, todos nosotros, solteros, casados, jóvenes y adultos, necesitamos el control de Dios en todas las áreas, incluyendo el área sexual, para que vivamos en paz, en buena relación con Dios, para que seamos bendición para otros. Han habido muchas personas, mis queridos hermanos, que han encontrado en esta área de su vida tropiezo y que no les ha permitido crecer y avanzar en la vida cristiana, que no les ha permitido ser aquellos que Dios quiere que sean. Que Dios nos ayude a estar en libertad en esta área, viviendo para el Señor, sea que sea soltero, sea que sea una persona viuda, sea que estemos casados, vivir en libertad, en santidad, sin carga, sin presión, viviendo en la libertad que Dios quiere que vivamos, viviendo a plenitud nuestra vida en buena relación con Dios y agradándole a Él en todas las cosas. Amén a eso, ¿verdad? Bueno, creo que es la última pregunta. La última pregunta dice, bueno, dice, cuando el esposo o esposa están enojados y niegan la relación a su cónyuge, ¿está bien? Lo que llaman por ahí que le cortan, entre comillas, le cortan los servicios porque están enojados. Estamos hablando obviamente de un contexto matrimonial, de matrimonio. Cuando el esposo o esposa están enojados y niegan la relación a su cónyuge. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ahí mismo en Corintios, capítulo 7, donde estábamos, dice, el marido cumpla con la mujer, versículo 3, les dije, 1 Corintios 7, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad o autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco tiene el marido potestad o autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces dice el versículo 3, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Cuidado con este versículo. Este versículo no está diciendo al hombre, hombre, usted puede pedirle lo que sea a la mujer en sus relaciones íntimas y ella tiene que satisfacerlo. No está degradando a la mujer, humillándola, no importa, porque ella le pertenece. Eso no está diciendo este versículo. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y en ese amor por las mujeres, nosotros debemos ser considerados con ellas en todas las áreas. No debemos degradarnos, no debemos humillarnos y lo que sucede en la parte íntima debe ser de mutuo acuerdo delante de Dios. Está bien, lo que está diciendo aquí más bien es, el hombre piense en la mujer, no piense egoístamente en él, piense en la mujer. Y a la mujer diciendo, piense en el hombre.
en lo que le agrada al hombre y el hombre en lo que le agrada a la mujer. Eso es de lo que habla aquí la escritura. No está hablando de una exaltación del egoísmo machista, de hombre, de varón, de aquí se hace lo que yo digo y yo soy su esposo y usted tiene que hacer lo que yo digo. Eso no está diciendo acá. Es más, cuando ustedes van al versículo 5, dicen, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Mire cómo aquí llama a que si hay negación de un tiempo de relaciones sexuales, debe ser mutuo consentimiento, no una de las partes. Las dos partes concertando, ponerse de acuerdo diciendo, vamos a dejar un tiempo y porque vamos a dedicarnos a orar al Señor, a buscar la voluntad de Dios, a estar delante del Señor, a mejorar nuestra relación individual, esposo, dediquemos este tiempo y el esposo dice, sí, me gusta la idea. Entonces, con mutuo consentimiento, se ocupan en oración, se ocupan en la palabra de Dios, en comunión con el Señor. Está bien, eso lo dice Dios, eso lo dice aquí la palabra, pero también dice, después de ese tiempo, concertado entre ambos, júntense nuevamente en uno. Recuerden que los dos serán una sola carne. Vuélvasen y júntense en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, el enemigo sabe y conoce de nuestras necesidades individuales como personas, como seres humanos, y puede utilizar los problemas conyugales donde la mujer o el hombre se niegan a intimar con su cónyuge para colocarlo al hombre en posición frágil o a la mujer vulnerable, de modo que llegue al adulterio, sin excusa. Yo caí en adulterio, la culpable es mi esposa, ella es la culpable. Como ella no hacía, como ella hace tiempo me tiene descuidado, no es así. Cada uno es responsable delante de Dios, pero tal vez en algunos casos hay una culpabilidad también del esposo o la esposa, pero cada uno vamos a responder a Dios por lo que hayamos hecho o no hecho con nuestra vida. Muy bien, como conclusión, vamos a mirar en Corintios, ahí mismo donde estamos, capítulo 7, versículo 35. Dice, esto lo digo, 7:35, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y para lo decente. Y escuchen bien, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ese es el propósito de esta enseñanza aquí en capítulo 7 de Corintios. Que nosotros no tengamos impedimento al acercarnos al Señor. No haya estorbos, no haya nada, porque Él debe ser el centro. Está el hombre, está la mujer, pero el centro debe ser Él, nuestro Señor, el centro de la pareja, el centro de la familia y el centro de nuestra vida individual. Seamos solteros, casados, viudos, la edad que tengamos, el centro debe ser Él. Y eso es lo que apunta aquí el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo. Mi deseo, dice él, es que ustedes se acerquen al Señor, tengan una buena relación, una relación con Dios constante, sin que nada les estorbe, sin que no haya nada que les esté cargando, que les esté mortificando, que les esté siendo tropiezo, para que ustedes manejen las cosas de una manera adecuada, santa, agradable delante de Dios. Ese es mi deseo, dice el Espíritu de Dios aquí en este versículo, para que sin impedimentos os acerquéis al Señor, os acerquéis al Señor. Esa es la voluntad de Dios, amados hermanos, queridos hermanos. Mis hermanos, me interesa que haya quedado claro todo. Si hay alguna inquietud,
pueden realizarla, pueden escribirla. Si no es ahora, puede ser en una próxima oportunidad que la respondamos, en otro tiempo de preguntas y respuestas de la palabra de Dios. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por el tiempo que nos ha regalado. Señor, gracias por este tiempo tan hermoso de mirar tu palabra. No de pensar en lo que dice aquel o aquella, en lo que dice la gente, en lo que dice el vecino o la vecina o la sociedad que piensa. Aquí lo importante es qué dice Dios. Aquí lo importante es qué piensa Dios. Aquí lo importante es qué manda Dios. Y tu voluntad es que nos acerquemos delante de ti, no importando nuestra condición de solteros o viudos o casados, ni nuestra edad de jóvenes o adultos, sino que nos estemos acercando a ti, queriendo aprender de ti, de tu palabra, queriendo conocerte más, queriendo adorarte cada día mejor. Esa es tu voluntad, que no haya estorbos, que no haya tropiezos, que no haya piedras, que toda cosa que haya en nuestra vida que pueda ser un tropiezo sea quitado, quitada. Señor, ayúdanos a vivir en santidad en el área sexual. Cada uno de los presentes, cada uno de los que escuchamos este mensaje, tiempo de preguntas y respuestas. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor, para ti, para tu gloria. Y porque te pertenecemos, porque somos tuyos, porque no solamente somos tuyos a nivel espiritual, sino que nuestro cuerpo, nuestra parte física te pertenece a ti. Dios, gracias por este tiempo que nos das. Oramos en el precioso nombre del Señor. Amén.